Hola chicos, buenos días. Hoy día vamos a ver lo que son los pronósticos hechos con los mínimos cuadrados. ¿Ya? Recuerden que estamos viendo aún pronósticos en la categoría de series de tiempo. ¿Ya? Eso es importantísimo. Dentro de ello hemos visto lo que es promedio móvil ponderado, suavizamiento exponencial y suavizamiento exponencial con tendencia. ¿Ya? Hoy día vamos a ver otra técnica que son los mínimos cuadrados. Pero también es una técnica de serie de tiempo, ¿ya? Esta técnica ajusta a una recta de tendencia una serie de datos puntuales históricos y después las proyecta dicha recta al futuro para obtener pronóstico a mediano y largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que hace acá? Fíjense, si nosotros tenemos datos parecidos a los de esta gráfica, ¿dónde tenemos este dato, por ejemplo, este dato del año 1, del año 2, del año 3, del año 4, del año 5, del año 6, ¿no es cierto? Si nos fijamos y sacamos, entre comillas, como un promedio, o podríamos ver como una tendencia de estos datos, podríamos decir que están actuando de manera lineal, ¿ya? Están actuando de manera lineal, ¿ya? No hay una curva podríamos decir, no, empezó de arriba, después abajo, después subió, después bajó. No, aquí los datos están tendiendo a subir, ¿cierto? Y van de manera lineal, ¿ya? Podemos asumir de manera lineal. Solo en este tipo de casos, siendo una tendencia hacia arriba o una tendencia hacia abajo en la recta, clara, podemos ocupar la técnica de mínimos cuadrados, si no, no la podemos ocupar, ¿ya? Ahí que quede claro en eso. Otro dato importante y diferencia con promedio móvil y suavizamiento exponencial. En ambas técnicas que ya nombré anteriormente, cuando nosotros sacábamos un pronóstico, en esas técnicas, el pronóstico que nosotros calculábamos era para el periodo siguiente, sea mes. Si teníamos los datos en meses, era para el mes siguiente, ¿cierto? Si fuera en año, era para el año siguiente. Si fuera en trimestre, era para el trimestre siguiente, pero el periodo siguiente. En el caso del mínimo cuadrado y por qué nos va a servir en ciertas oportunidades más que otros, es porque me va a arrojar, los mínimos cuadrados me va a arrojar esta técnica una recta, una ecuación de la recta, ¿ya? Entonces va a tomar todos los datos que tengo y los va a convertir en una ecuación de la recta. ¿Cuál es la gracia de una ecuación de la recta? Que yo esta la puedo continuar, ¿cierto? Hasta el infinito y más allá. Entonces yo no solo podría saber el periodo que sigue, sino de aquí a 5 años más, nuestro pronóstico, ¿ya? Entonces me hace también, me sirve también para tomar otro tipo de decisiones quizá más estratégicas, ¿ya? Por eso que acá dice para obtener pronóstico a mediano y largo plazo, ¿ya? Sin embargo, recuerden que hablamos en la primera clase que los pronósticos, mientras más lejos lo pronosticamos, ¿cierto? M- Más probable es que exista error, ¿ya? O el error puede ser más grande que si lo pronosticamos al mes siguiente o a los 2 meses, ¿ya? Mientras más grande es el periodo, menos preciso es el pronóstico, ¿ya? Entonces también tener cuidado cuando usamos estas técnicas y digamos, no, vamos a proyectar de aquí a 10 años más y tenemos que tener cuidado en si realmente este dato nos está sirviendo o no en nuestros cálculos, ¿ya? Luego tenemos, bueno, dice, este enfoque resulta en una línea recta que minimiza la suma de los cuadrados de las diferencias verticales y desviaciones de la recta hacia cada una de las observaciones reales. Ya lo que hace en esta técnica es crear, como les digo, esta ecuación de la recta, minimizando el cuadrado de las desviaciones que tenemos acá, de estos mini errores, ¿ya? Trata de crear esta recta con tal de que esos diferencia entre el punto y la recta sea lo más mínimo posible, ¿ya? Y la vamos a escribir como tal. Y es igual a
más bx. Una recta de mínimos cuadrados se escribe en términos de su intersección con el eje y la altura a la cual cruza el eje y su pendiente, el ángulo de la recta. Si podemos calcular la intersección con el eje y la pendiente, podemos expresar la recta de la siguiente ecuación. Notas importantes a tomar en cuenta. ¿Quién es el y quién es el x? ¿Ya? En el caso de nosotros, y recuerden que siempre estamos trabajando con nuestra variable, el I pueden ser las ventas y principalmente la demanda, ¿cierto?, que hemos tenido los años anteriores. Y el X, al tratarse de una serie de tiempo, siempre va a ser el tiempo, ¿ya? Ya sean meses, trimestres, no sé, semestres, ¿ya? Etcétera. ¿Ya? Y eso hay que tenerlo súper en claro cuando estamos trabajando y diferenciar, porque a veces me ponen el i, me ponen los valores del tiempo, y no. El i es el que depende, bueno, el que vamos a considerar como la demanda en este caso, ¿ya? Vamos a borrar aquí. Entonces, vamos a tener que encontrar esta ecuación, ¿ya? Esa es la finalidad, encontrar esta ecuación. Y tenemos que I es el valor calculado de la variable que debe predecirse, ¿cierto? En este caso, la variable dependiente, que es la demanda. La A es la intersección con el eje y la B es la pendiente, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es tratar de calcular esta pendiente B y tenemos una fórmula para hacerlo. Dice que la suma de x por y menos n, que n vendría siendo el número de datos u observaciones, por el promedio de x por el promedio de y, ¿ya? Dividido por la sumatoria de x cuadrado menos n por el promedio de x al cuadrado, ¿ya? Entonces, para hacer esto, vamos a hacerlo con un ejercicio, vamos a trabajar con un ejercicio. Luego de que calculemos b, vamos a poder recién calcular a, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con este ejercicio. Y dice, en la tabla siguiente se muestra la demanda de energía eléctrica, ¿ya? La demanda de energía eléctrica en Nueva York durante el periodo del 2008 al 2014 en megawatts. La empresa quiere pronosticar la demanda para el 2015 ajustando una recta de tendencia a estos datos, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿a quién vamos a poner en el eje Y? Y aquí va a ir la demanda de energía eléctrica, ¿ya? Y en el eje X van a ir los años, ¿ya? Entonces vamos a trabajar este ejercicio en una tablita de Excel, ¿ya? Estas tablitas de Excel con los ejercicios las puedo compartir para los que no se encuentran en clases directamente conmigo, ¿ya? Donde tenemos los ejercicios de todos los, de todos los ejercicios, valga la redundancia, que estamos haciendo en estos videos. Entonces, voy a borrar, tengamos anotado por aquí. Y fíjense, ¿qué necesitamos para la fórmula? Necesitamos saber X, porque son X los vamos a asumir como los periodos. Ya, acuérdense que tenemos una N aquí para vamos a necesitar el número de periodos. También vamos a necesitar que sean el promedio de X, etcétera. ¿Ya? Entonces, las X para nosotros van a ser los periodos. ¿Ya? Por lo tanto, aquí voy a anotar periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? No importa los años que sean, sino que la cantidad de periodos de datos que yo tengo. En este caso, el 8 sería nuestra incógnita. ¿Qué más necesitamos saber? El I, en este caso, el I vendría siendo nuestra demanda de energía, ¿cierto? 74, 79, 80, 90. Si la graficamos, me quedaría una gráfica como esta, ¿ya?
Y se fijan que lo podemos asumir como con una tendencia lineal. ¿Ya? Luego, ¿qué necesitamos la fórmula? XY, X por Y. Entonces vamos a hacerle una columna, ¿cierto? X por Y también. Pero aquí no importa. Entonces aquí vamos a multiplicar Y en todo caso por X, nos da lo mismo. X por Y o Y por X es lo mismo. ¿Ya? Y no, obviamente no multiplicamos el último, porque el último es 0 por 8 y no me va a dar nada. ¿Ya? Entonces, no me sirve ese dato. Y luego me dice que también voy a necesitar para la fórmula los X cuadrados. ¿Ya? Entonces voy a poner este y lo voy a multiplicar por sí mismo. ¿Sí? En la fórmula también me piden los promedios de X y los promedios de Y. ¿Ya? Entonces vamos a sacar el promedio de X, que vendría siendo, o sea, el promedio de Y primero, promedio, y los Y son esto que tengo acá. Y luego sacamos el promedio de los X, ¿ya? Aquí tener cuidado porque también solo vamos a trabajar con los 7 datos. Si tenemos 7 datos en el Y, también vamos a trabajar con 7 datos en el X, ¿ya? Y no vamos a usar el periodo 8 porque el periodo 8 es el incógnito, ¿ya? Entonces tenemos que el promedio de X me da 4. ¿Qué otro dato necesitamos? Fíjense, voy a anotar los datos que necesitamos con color rojito, ¿ya? Los datos que vamos a ir metiendo en la fórmula. Necesitamos la sumatoria de X por Y. Entonces voy a ponerme aquí y los voy a sumar, ¿no? Listo. Y N es igual a 7, porque tenemos 7 datos. Listo, entonces tenemos la sumatoria de X por Y, N, el promedio de X, el promedio de Y, y veamos abajo qué nos falta. Dice la sumatoria de los X cuadrados, nos falta ese también. Y este lo voy a poner con rojito. La sumatoria de los X cuadrados. Suma. Listo. Este dato también lo vamos a ocupar. Menos n por el promedio al cuadrado y todos esos datos ya lo tenemos. Entonces vamos a calcular b. Entonces b va a ser igual a, veamos, la suma de x por y, ¿cierto? Menos, y voy a abrir paréntesis para que no se me confundan tantos ítems. N, que es 7, por el promedio de x por el promedio de y. ¿Ya? Y todo eso que hice, arriba lo voy a poner entre paréntesis, porque lo tengo que dividir por la suma de los x al cuadrado menos, y voy a abrir otro paréntesis chiquitito, n, y arriba le puse menos, así, n por el promedio de x al cuadrado. Entonces voy a decir y lo voy a poner de nuevo por el mismo, para, para no hacer tanto problema con el cuadrado, ¿ya? Y cierro otro paréntesis, creo que me faltó. Y otro paréntesis más que me faltó. A ver, ya vamos a aceptar la corrección. Y tenemos que me da 10,53. Ya tenemos la pendiente, entonces ahora podemos sacar el A. Y el A me dice que es el promedio de I menos el B, que recién lo calculamos, por el promedio de X. Listo. Y ahora nosotros podríamos escribir nuestra función o la ecuación de la recta de este comportamiento. Y vendría siendo 56,7, ¿cierto? Más
la pendiente, 10,53, 54 en realidad, por X, ¿ya? Esta que tengo acá sería la ecuación de la recta de esta de la técnica con mínimos cuadrados. ¿De qué me sirve esto? Porque yo necesito el periodo 8, ¿ya? Eso es lo que necesito. Pero yo sé que X me representa mi periodo y Y me representa mi demanda. Por lo tanto, si yo quiero sacar cualquier periodo futuro, el 8, el 10, el 20, ahora lo voy a poder hacer. Entonces voy a calcular la del periodo 8 y me debería quedar así. Entonces, y voy a calcularlo, lo voy a poner así, ¿no? Y sigue siendo 56,7 más 10, pero ahora este X es 8, ¿ya? Porque es mi periodo 8, y ahí puedo poner, si quiero periodo 20, el periodo 20 lo reemplazo la X por 20, ¿ya? Voy a hacer el cálculo entonces, que vendría siendo A más B por 8. En este caso, 141 kilowatts creo que era la energía, ¿ya? Y así puedo calcular cualquier tipo de ejercicio que tenga que ver con el tiempo, ¿ya? En la clase siguiente vamos a ver qué pasa cuando ya no es el tiempo nuestra variable que asociamos a nuestra demanda, sino que puede ser cualquier otra. Y en ese caso ya no vamos a hablar más de series de tiempo, sino que vamos a hablar de los métodos asociativos. Y en este caso vamos a pasar lo que es la regresión lineal, que es muy parecida a los mínimos cuadrados, pero ya no tenemos el tiempo, sino que tenemos otra variable. ¿Ya? Hagan este ejercicio en tu casa y cualquier cosa me consultan en los comentarios. Nos vemos. Chao, chao. Ya chicos, si quieren ver más videos, pueden ingresar a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales. Dale like si te gustó este video o suscríbete. Chao, chao.